soy americana, llevo casi 11 años viviendo aquí en España, pero no en Cataluña, entonces no he tenido ocasión de aprender, pero a ver si pronto. Digo a Mark que primero él tiene que aprender inglés y luego hablamos. Pero bueno. Bien. Ok, pues estoy aquí. Yo soy la presidenta de Democrats Abroad. Somos parte oficial del Partido Demócrata, pero básicamente somos activistas. Entonces siempre me gusta decir, soy activista, no soy política. Lo voy a contar desde el punto de vista de una activista. Y mira, hace un año estuvimos aquí en esta lucha. ¿Se acuerdan? Hillary Clinton, Hillary y Obama. Y bueno, como mucha gente en España, en el mundo han quejado, han dicho, mira, es que realmente como es el presidente de todo el mundo, todos deben poder votar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué os parece? Si podéis votar hoy, ¿quién sería? ¿Cuántos eran de Hillary? ¿Algunos de aquí? ¿Los de Hillary? Vamos, ¿eh? Yo era de Hillary. Muy bien. ¿Y los de Obama? Ganó Obama. Claro, por cierto, en Democrats Abroad él ganó aquí con 70%, más que el resto de España, era curioso. Y fue, porque me acuerdo, voy a contar la historia, fue en Democrats Abroad, Obama realmente cogió medio punto de estos votos delegados, porque al principio, cuando contamos los votos de Democrats Abroad internacional, por un error tecnológico, dejaron los 300 votos de aquí, de Cataluña, fuera. Y cuando yo llamé y dije, hey, habéis perdido unos votos, por estos votos Obama ganó medio punto delegado. Entonces, en Cataluña sí había una importancia en esa elección. Pues sí, eso era una lucha muy importante y realmente lo que está pasando esta semana, creo que estamos volviendo un poco a la rivalidad entre estos dos. Hillary, una noticia de la semana es que Hillary tiene la gente que aprueba el trabajo que está haciendo en su oficina, 61%. Es muy alto, es 10 puntos más alto que después de 2 meses de Condoleezza Rice. Y Obama, 64%. ¿Qué pasa con eso? Buena semana para Hillary, no tan bueno para Obama. Ha sido una semana bastante difícil. ¿Hemos vuelto a la rivalidad? Pues no. Realmente son porcentajes muy altos. Y lo que pasa, dicen que esta semana Obama, claro, que ha tenido el crisis del EAG y la crisis económica y el presupuesto, mientras Hillary, bueno, es que sale genial, es que está viajando por el mundo, su viaje a México, que ha sido muy importante, se declaró que nosotros tenemos parte de la culpa por la guerra de drogas. Pues también otra noticia de Hillary esta semana ha sido entre ella, el Departamento de Estado, están haciendo un trabajo maravilloso con el Internet y las redes sociales. Desde que ha llegado, ha puesto una importancia en comunicar con la gente. Tienen un Twitter, un blog, una mapa donde tú puedes ver dónde está viajando por el mundo. En el Twitter, una cosa que a mí me gusta, hablamos de eso, si debe ser el político mismo que hace el Twitter o si puede ser otra persona. Y lo que a mí me gusta, lo que han hecho en su Twitter, es que dice diplomatic note. Y es otra persona en su oficina claramente que lo hace y ni pretenden que es ella. Y yo creo que está muy bien porque es muy sincero de lo que están haciendo. Y lo sigo y la verdad es que es bastante útil. ¿Qué más está aquí? Bueno, pues... bueno, voy a hablar de Obama, que habéis visto, es un foto de él. Bueno, él tampoco está haciendo tan mal. Aunque el 64% es una tasa de apoyo muy grande en este momento. Y claro, con Bush, que tenía menos de 30 cuando salió de su oficina, está muy bien. Y bueno, una novedad de esta semana.
todos sabemos, seguramente. Todos aquí habéis entrado el whitehouse.gov. Todos. ¿Sí? ¿Cuántos han ido? Muy bien, porque una cosa que ha sido para mí emocionante era el mismo día que cuando Obama estaba haciendo su juramento, justo al 12 de mediodía cambiaron la página web. Era muy importante que Obama durante toda su campaña ha hablado, eso es al final. Tengo 4 fotos, sí, lo de Obama, sí. No. Obama no quiere salir, ¿eh? Batería, sí. Ahora, venga. Mira ahí. Obama. Y bueno, la transparencia ha sido muy clave. Ya habéis visto su página. Esta semana hemos hecho lo que se llama un town hall y lo ha hecho por su página web. Había 100,000 preguntas. 100,000 preguntas y sobre ellos 300,000 votaciones para votar cuáles eran las preguntas más interesantes. Y de hecho uno de los problemas que ha tenido él, una pregunta un poco dura, era, bueno, una de sus promesas ha sido de colgar la legislación en su página web 5 días antes de firmarlo y dejar al pueblo americano comentar. Esto es nuevo, es muy novedoso y yo creo que una forma muy buena de dejar a la gente ver lo que está haciendo. Pues, como hemos visto, está trabajando de una forma muy rápida y no lo han hecho con todas las cosas que ha firmado hasta esta fecha. Entonces, mucha gente montaron en un grupo para pedir que nos contesta y bueno, sí están trabajando para cumplir esta promesa. Otra cosa que a mí me hacía gracia es que mucha gente, de hecho un amigo mío del PSOE me dijo, es que no podemos dejar las preguntas, porque la gente va a preguntar tonterías como cuándo vamos a legalizar la marihuana. ¿Eso cuándo? ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, pues de hecho era una pregunta muy bien preguntado en esta misma charla y Obama empezó diciendo, mira, sé que muchos quieren saber esta pregunta y hizo una broma, dijo, mira, esto dice mucho sobre los que están entrando a esta página y preguntando cosas. Y por lo menos es que yo creo que eso es muy importante porque los políticos muchas veces es abrir estas formas de comunicación, abrir la conversación entre el pueblo y los políticos, tiene sus riesgos, ¿no? Es que, sí, podéis preguntar lo que sea, y a lo mejor el político va a hacer una pregunta difícil, ¿no? Claro, a los políticos les gusta controlar todo, pero en eso no se puede controlar. Bueno, creo que es muy importante eso, y que sabemos que a veces va a hacer más preguntas que no estás seguro, pero se puede buscar la forma buena de contestarlo, hacer una broma, por lo menos, pero esa conversación que es importante. Y bueno, yo hablo de eso porque al final, como en el otro mesa, estamos hablando de juntar a la gente y al final detrás de esas redes sociales, lo que es más importante es que hay gente. Aquí hay mucha gente en este acto que he conocido por primera vez en persona y realmente eso es lo importante, creo yo. Eso es que podemos conectar por internet, pero sin estar cara a cara de vez en cuando, realmente no tiene mucho sentido. Y en los Estados Unidos realmente lo que ha sido la clave de la campaña de Obama no ha sido el internet, pero ha sido la organización, decimos grassroots, la organización de activistas. Y grass es lo que digo, la hierba, y las raíces son los roots. Y estamos hablando de que cuando sumes mucho hierba, ¿tienes? Un césped enorme. Y en la campaña de Obama lo que tuvimos era un red de activistas enorme por todo el país. Y con eso es casi imposible ganar. Y de hecho que lo que hemos creado era un movimiento social, mucho más allá que una simple campaña política. Y eso es muy importante de esas redes sociales porque podemos más que nunca conectar. Eso no es un concepto nuevo, es una cosa que llevamos años, cientos y siglos haciendo. Pero ahora con el internet, claro, es mucho más fácil, podemos conectar con mucho más gente. Pero siempre con la idea que la gente hace algo de acción, ¿no? Que haga algo, que no simplemente a leer las cosas, pero para tomar acción. Y nada, voy a terminar
diciendo que también mucha gente me ha dicho, oh, Lara, no sabía que escribes un blog, pero sí. Entonces voy a promocionar mi blog, que entre la campaña y otras cosas estaba muy liada, pero esta semana he vuelto en serio, lo escribo en castellano, entonces me cuesta un poco más que en inglés, pero intento cada semana hablar de temas que nos están tocando y temas de la campaña, de internet y de los políticos y las redes sociales y también política internacional como puede ser. Y nada, muchas gracias y espero muchas preguntas, ¿eh?